Hola, muy buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy es nuestra penúltima clase del Diplomado en Autismo y otros trastornos infantiles. Recuerden que nosotros terminaríamos en la clase mañana 18 de octubre del 2025. Vamos a continuar con esos aspectos de lo que es la ontogenia del sistema nervioso central. Y algo importantísimo, algo que hablábamos ayer, era lo que pues venía siendo relacionado pues principalmente de esa maduración cerebral. Mencionábamos entonces que el neurodesarrollo y que esto pues fue lo último que nosotros trabajamos en la noche de ayer, es que el neurodesarrollo es un proceso difícil, complejo, es un proceso organizado, es un proceso secuencial. No podemos entender el neurodesarrollo como un proceso desorganizado. Es decir, nosotros, por ejemplo, para poder adquirir funciones cognitivas superiores, debemos tener principalmente esa parte de lo que son las sensaciones, la vista, el olfato, alguno de los sentidos desarrollados para poder desarrollar lo otro. Esas son habilidades necesarias para aquí, para pensar, para aprender, para movernos, para podernos comunicar, para podernos relacionar con los demás, y que mencionábamos que hay unas etapas clave en ese proceso de neurodesarrollo, es decir, el neurodesarrollo tiene unas etapas importantes, donde entonces tenemos, por ejemplo, una formación de las estructuras básicas del cerebro, de ese sistema nervioso, en esa etapa prenatal, que también mencionábamos que hay muchos factores como la nutrición materna, el estrés, como la exposición de pronto a tóxicos que van a influir en el neurodesarrollo. Un ejemplo, hay muchas mujeres que están o que entran a un proceso de gestación, no se dan cuenta, eh, sino hasta el quinto mes, sexto mes, de pronto eran mujeres muy regulares a nivel menstrual y se dan cuenta sexto, quinto mes, el hecho de que no les viniera el periodo menstrual, pues fuera, era algo típico, y ahí es donde de pronto entra también porque estuvieron expuestas o a tóxicos o no tenían la suficiente nutrición o eran de pronto personas que tomaban todos los fines de semana, y eso influye muchísimo en el proceso de neurodesarrollo. Y que pues eso en cuanto a la etapa prenatal. En lo postnatal temprano, que va de los 0 a los 2 años, vemos que hay o encontramos un gran crecimiento, una gran conexión entre esas neuronas, lo que son las sinapsis. La sinapsis es esa capacidad que tiene una neurona para conectarse con otra neurona, para poder comunicarse, y que pues también en esa etapa postnatal temprana se van a desarrollar funciones básicas, muy básicas, pero que están el control motor, que está un lenguaje inicial. Cuando me refiero al lenguaje, no solamente me refiero pues como a lo verbal, sino esa forma de comunicarnos, ese señalar, ese mirar, ese observar. Ayer también hablábamos del apego, que tiene también una influencia significativa en ese proceso de neurodesarrollo, y la parte perceptual, la percepción, ese saber agarrar los objetos, tiene que ver con la percepción, y que ya, por ejemplo, eso desde los 0 a los 2 años, ya luego llega una infancia media, de los 3 a los 5 años, 6 años más o menos, donde en esa infancia media la maduración de esa corteza prefrontal, que ya hemos hablado de lo prefrontal, lo que es la capacidad para planificar, la capacidad para tener un buen control de impulsos, la atención, aunque como pues no tienen tanto que ver con funciones ejecutivas, también se habla de que esto se genera o se empieza a consolidar esas redes atencionales en la infancia media. Por eso, cuando hablamos de un TDAH, de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, no se puede diagnosticar y no se debe clínicamente diagnosticar antes de los 6 años. ¿Por qué? Porque si yo diagnostico a un niño de 4, 3 años con TDAH, pues esa maduración cortical de las redes atencionales no están maduras. No, obviamente, pues a los 6 años tampoco se han terminado de madurar, pero ya sí se puede hablar de una alteración en esas redes atencionales, dando entonces como secundario, pues un trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que es un trastorno de la maduración. Tiene que ver con un trastorno también
del neurodesarrollo. Pero entonces muchas veces, y acá pues también hago un hincapié, muchas veces veo de pronto diagnósticos 3, 4 años, y ahí es donde entendemos que hay un error en el diagnóstico, porque no se puede diagnosticar a un niño con TDAH, diferente a autismo, TDAH, a los 3 años. ¿Por qué? Por esa maduración, porque no hay un avance en esas redes atencionales. Mientras que 6, 7, 8 años, ya el niño ya ha tenido un control ejecutivo, ya a los 6, 7 años el niño puede también ya autorregularse, es que también tiene que ver ese proceso del déficit atencional e hiperactividad con esa regulación y que pues también hablamos de en esa infancia media de los 3, 6 años más o menos, un avance del lenguaje, un avance de la motricidad, ya el niño pasa a un pensamiento un poco más simbólico, ya después de los 6 años que empieza esa niñez tardía, 7, 8, 9, ya cuando empieza ese periodo de preadolescencia, de adolescencia, ya el niño tiene una reorganización cerebral, ya hay algo que ayer hablábamos y es el concepto de poda sináptica, y hoy vamos a hablar de un concepto de mielinización, que son fundamentales para ese desarrollo cerebral, para esa arquitectura cerebral, y que también en esa niñez tardía y ya entrada a la adolescencia vemos un desarrollo del pensamiento abstracto, ya no es un pensamiento ni concreto, ni un pensamiento simbólico, sino que es un pensamiento abstracto, ya hay más regulación emocional, ya hay mayor capacidad de tomar decisiones, porque en la adolescencia pues ya esas redes ejecutivas deberían estar un poco más maduras, no completamente, por eso hablamos que pues no es lo mismo yo tener un paciente adolescente de 16 años, impulsivo, de pronto muy dejado llevar de las pasiones o de los impulsos, a un adulto de 30 años, son completamente diferentes. Y tiene que ver, sí, obviamente con un patrón de conducta, de personalidad, pero también tiene mucho que ver con ese desarrollo del pensamiento abstracto, de qué es bueno, qué es malo, qué sí, qué no. Y pues también hay muchas habilidades que dependen del neurodesarrollo, las motoras, las cognitivas, el lenguaje, lo socioemocional, las funciones ejecutivas que yo tanto les hablo, y que pues al fin y al cabo, si yo tengo una alteración en ese proceso de neurodesarrollo, pues voy a poder tener un trastorno del neurodesarrollo, que recordemos que esos trastornos del neurodesarrollo pues vienen de muchas condiciones prenatales, perinatales y postnatales de las que yo les hablé el, el día de ayer, y que son muy importantes estar alertas, estar muy pendientes, de pronto si somos docentes o si somos padres de familia y estamos, por ejemplo, en un entorno escolar, en un entorno donde todo el tiempo pues estamos de pronto relacionándonos con niños, con esa primera infancia, pues poder estar alarmas, ver, no todo es alarma, es decir, cuando me refiero a que no todo es alarma es porque cuando vemos un niño que de pronto no cumple con los hitos o no cumple con todos los parámetros de tiempo del resto de los niños, ya vamos a dar un diagnóstico, no. Pero sí hablamos, pues pues porque no toda alarma es un diagnóstico, eso es muy importante. Si el niño, supongamos, no lee y escribe a los 6 años, pues no necesariamente tiene que ser un trastorno específico del lenguaje. Puede ser un retraso, puede ser un problema en el aprendizaje, pero no específico, puede ser que le falte estimulación. Naudi nos dice, buenas noches, por favor, sería tan amable, podría enviar los videos de la clase de ayer que fueron compartidos en clase. Sí, todos los videos están en el material de estudio para que los puedas entonces revisar. Bueno, por acá hay unas preguntas. Irlanda nos dice, ya te las voy a responder para poder iniciar la clase. Irlanda nos dice, buenas tardes, me gustaría hacer unas preguntas. Primero, en el trastorno pragmático de la comunicación, que ayer lo veíamos, ¿puede existir también autismo o es independiente? Esa es la primera pregunta.
La segunda pregunta nos dice, una de las diferencias en autismo y trastorno pragmático de la comunicación podría ser la comprensión, comunicación social. Y la tercera pregunta, ya las voy a responder todas, lo había comentado, pero no encuentro mi nota. El coeficiente intelectual no es un indicador para TEA y TDAH. Puede estar estos trastornos juntos o separados, pero sin el trastorno del desarrollo intelectual, TEA y TDAH no es igual a discapacidad intelectual, ¿cierto? ¿O entendí mal? Voy a empezar por la tercera pregunta. Esa parte de TDAH no debe tener discapacidad intelectual. Eso es muy importante. Para yo poder diagnosticar un déficit de atención por hiperactividad, un déficit de atención y hiperactividad, no debe existir un coeficiente intelectual que me dé una discapacidad intelectual. ¿Por qué? Porque ya entonces yo estaría entrando a entender que es que las dificultades atencionales y las dificultades del control de impulsos no son del TDAH, sino que son de la discapacidad intelectual. De hecho, en el perfil prototípico del paciente con trastorno por déficit de atención y hiperactividad, vemos que el coeficiente intelectual está en rango entre 90 a 110, que es promedio, o incluso superior al promedio. Entonces, un criterio de exclusión para descartar que es TDAH es si el niño o la persona me sacó un coeficiente intelectual que esté en 70 o bajo de 70 o incluso que esté limítrofe. ¿Qué puede pasar? Sí, porque en el TDAH, sobre todo el tema pues como de algunas funciones cognitivas, pueden bajar el coeficiente intelectual, pues ese perfil homogéneo, pero no debe haber una discapacidad intelectual. Diferente es en el autismo. Autismo, como ya hemos visto, es un trastorno muy neurodiverso, muchísimo. O sea, en el autismo hay muchos perfiles. Yo les mencionaba que en el autismo tú conoces a una persona con autismo y tú no conoces al resto de personas con autismo. Es esa persona y ya. No hay nada igual a esa persona con autismo. En el TDAH pues también pasa lo mismo. Pero me refiero que el autismo puede también compartir un trastorno del desarrollo intelectual, pero también hay personas con autismo con un desarrollo promedio, con un coeficiente intelectual promedio, pero también encontramos personas con autismo de un alto coeficiente intelectual. Un ejemplo, Temple Grandin, que yo les mostré ayer a Temple Grandin, que ya tiene pues muy buen coeficiente intelectual y es autista. Pero también encontramos personas con autismo, muy posiblemente grado 3 y con discapacidad del desarrollo intelectual en el TDAH, en el TEA, en el TDAH no. Esa es la tercera pregunta. La primera pregunta que nos hace es, la segunda pregunta que nos hace es, una de las diferencias en el autismo y trastorno pragmático de la comunicación podría ser la comprensión y la comunicación social. Sí, es decir, la comprensión y la comunicación social van a estar alteradas en ambos, tanto en el trastorno pragmático de la comunicación y en el autismo. Pero la diferencia clave para poder entender estos dos es que el componente conductual en el autismo es muy marcado, es decir, tanto en la comunicación social pragmática y en el trastorno de autismo, pues están afectadas. Pero lo diferente es que en el trastorno pragmático de la comunicación no encontramos patrones de conducta rígidos, repetitivos o actividades que sean muy restringidas o muy circunscritas, mientras que en el autismo sí lo encontramos. Otra característica es que en el autismo hay una sensibilidad sensorial, hiper o hipo, que ya lo habíamos hablado. Mientras que en el trastorno de la comunicación pragmático, no hay hiper ni hiposensibilidad. Entonces esa es la diferencia, es decir, la comunicación social está comprometida en ambos, pero la diferencia es la parte conductual, donde el autismo, además de lo pragmático, incluye los comportamientos repetitivos y las alteraciones a nivel social. Y la primera pregunta que me hacías era que son muy buenas preguntas las que me acabas de hacer. La primera pregunta es, ¿en el trastorno pragmático de la comunicación puede existir también autismo o es independiente? Entonces, el trastorno de la comunicación, la parte pragmática y el autismo son diagnósticos distintos, no pueden darse al mismo tiempo, según el DSM-5. Estos no.
Es decir, se debe a que el autismo ya incluye dentro de sus criterios diagnósticos las dificultades pragmáticas de la comunicación y de la interacción social, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. En este caso, sí son mutuamente excluyentes. Diferente fuera que tuviese un paciente con trastorno por déficit de atención e hiperactividad y un trastorno pragmático de la comunicación. Ahí sí, porque el TDAH no incluye en sus criterios diagnósticos el pragmático, mientras que en el autismo son mutuamente excluyentes porque uno incluye al otro. Entonces, ahí no se pueden diagnosticar, no se puede diagnosticar a ambos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Bueno, les voy a compartir, ya veo algunas otras preguntas, yo les voy a ir respondiendo paulatinamente. Eh, Avanzamos en el curso. Ayer entonces estábamos hablando de crecimiento y desarrollo. Yo les mencionaba que son muy similares, o es decir, comparten características, pero que en fondo son diferentes. Crecimiento tiene que ver más con talla, perímetro cefálico, perímetro craneal, tiene que ver más con aumento de masa muscular, tiene que ver más con un aumento del peso corporal, de los músculos, y es más cuantitativo, pero el desarrollo es más cualitativo. Por eso se habla, y por ejemplo, una diferencia es que el crecimiento llega a los 18 años o incluso antes, y muchas estructuras óseas, muchas estructuras corporales dejan de crecer. Nosotros llegamos a un punto en nuestro proceso de crecimiento en que ya no crecemos de más allá de lo que nosotros crecimos. Nosotros llegamos a la adultez y pues nadie aumenta de tamaño, ojalá, pero no pasa así. Mientras que el desarrollo es un proceso continuo. El desarrollo no, no se para cuando estemos a los 25 años. Obvio, el cerebro deja de desarrollarse a nivel de la mielinización. Cuando esta pequeña parte de acá, desde el prefrontal, termina de mielinizarse. Pero nosotros todo el tiempo estamos en un proceso de complejidad de funciones. Todo el tiempo estamos en un proceso de adquisición y perfeccionamiento de funciones. Pues no podríamos hablar entonces de desarrollo si una persona que tenga 60 años pueda aprender un idioma nuevo. Supongamos que nunca ha estudiado inglés y le da a la persona de 60 años por estudiar inglés. Ahí hablamos de un desarrollo. Ya el cerebro está, ¿cierto? La estructura, la función, pero hablamos de nuevas conexiones neuronales. Nosotros todo el tiempo estamos haciendo neuroplasticidad. Ojo acá, todo el tiempo, si le damos ese proceso al cerebro para que sea neuroplástico. Pero si tengo una persona que es sedentaria, que de pronto no está con una buena alimentación, que es una persona que de pronto pues no hace el ejercicio físico necesario. De hecho, el ejercicio físico es esencial para ese desarrollo de nuevas conexiones neuronales, aprender nuevas cosas, leer, por ejemplo, hacer rompecabezas, mantener el cerebro activo, tiene que ver con un proceso de neurodesarrollo. Y ayer hablábamos de esto, que son procesos continuos, que son procesos organizados, que son procesos que son secuenciales y que van a estar influenciados por factores madurativos, por factores pues también a nivel genético. Hay algo muy importante que les voy a explicar y es el aspecto en que ese neurodesarrollo tiene pues un orden. Cuando me refiero a un orden es que se produce en sentido cefalo-caudal y que progresa en modo centrífugo. Cefalo-caudal es de la cabecita hasta esa parte de los pies. Cefalo-caudal entonces tiene que ver, a ver, cuando me refiero o desglosemos el término. Si yo digo sentido cefalo-caudal, de arriba a abajo, de la cabeza a lo que son los pies. Entonces, el desarrollo humano, o más bien ese desarrollo neurológico humano, pues realmente las funciones que nosotros describimos o que nosotros tenemos se adquieren primero en la parte superior del cuerpo, la cabeza, el cuello, y luego esas partes inferiores, el tronco, las piernas. Y que pues también es muy importante porque el proceso se expande desde el centro hasta la periferia, es decir, comienza en el punto central que sería el cerebro
y se va extendiendo a otras partes pues de nuestro cerebro. Entonces, cuando digo que se produce en sentido cefalocaudal, quiere decir que comienza desde la cabeza a los pies y al mismo tiempo se extiende desde el punto central hasta lo exterior. Por eso hablamos, por ejemplo, o este tipo de descripción se usa ¿en qué? En el desarrollo motor infantil, por ejemplo, ese control postural, ese control cefálico. Nosotros primero tenemos un control cefálico a un control postural. Tú, un bebé de 2 meses, no te va a sostener la cabeza, no se va a sostener sentado. Ya a los 6 meses puede sostener la cabeza. Ya a los 12 meses camina. Me adelanté, ya a los 7, 8 meses tú lo tienes sentado y se puede sostener, pues sin que se vaya para atrás. Entonces, por eso hablamos de que primero es un desarrollo motor infantil, que primero está en ese control cefálico, luego pasa al control postural y que pues ya luego se extiende a su tronco y luego a sus piernas con esa bipedestación, ese caminar. Y lo mismo en los procesos a nivel neurológico, es decir, nosotros y a nivel fisiológico también. Nosotros seguimos patrones organizados de maduración y luego de expansión. Entonces, es muy importante entender este sentido porque pues no, nuestro cerebro no se desarrolla de igual manera en todas las partes. Y también hay que hablar de algo importante, y es que cuando nosotros comparamos un cerebro de un recién nacido, el cerebro de un niño de 2 años y el cerebro pues, de un infante de 2 años y el cerebro de un adulto, el peso y la masa cerebral son muy diferentes. Pues no es lo mismo yo tener un recién nacido que el gramaje de su cerebro es aproximadamente 350 gramos aproximado. Que hay personas que pueden tener más gramos, sí, claro, eso depende mucho pues como de muchos factores biológicos, pero que no va a pesar un niño recién nacido 1050 gramos, es uno en un millón y uno en un trillón, porque realmente, pues biológicamente el neonato no va a tener un encéfalo tan grande. Diferente pasa en la hidrocefalia, que no es que sea un cerebro grande, es que hay líquido cefalorraquídeo, que ese es otro tema. Pero entonces nosotros, a medida que nuestro cerebro se va especializando, se va volviendo más grande. Y ojo acá porque, y quiero hacer un hincapié, porque no quiero que piensen que entonces el cerebro entre más grande, pues más inteligente. No, la masa cerebral no tiene que ver con inteligencia, sino las funciones. Pero sí, pues a nivel biológico, no es lo mismo tener un niño de 2 años a un adolescente de 15. Ya a los 2 años, como ya hay mucha masa cerebral, ya hay más conexiones sinápticas, tenemos un peso aproximado de 1050 gramos para ya llegar a la etapa adulta que pesa 1400 gramos aproximadamente y con una diferencia del gramaje entre hombres y mujeres. Nuevamente reitero, no porque los hombres sean más inteligentes que las mujeres o viceversa, no. Obviamente hay ciertas especializaciones biológicas que permiten que un hombre y una mujer tenga ciertas habilidades mejores que otras, pero bueno, eso es un tema diferente. Lo que cambia es que los hombres tienen más carga hormonal, mientras que las mujeres tienen menos carga hormonal. Entonces, eso hace que ese gramaje entre hombres y mujeres se diferencie unos gramos. Y resulta, y eso es lo que yo quiero llegar, y es que en el neurodesarrollo existen elementos de extrema importancia que se van a dividir en tres aspectos importantes. El primero es un periodo crítico del neurodesarrollo, lo segundo es un periodo sensible y lo tercero es un periodo de neuroplasticidad que pues ese periodo de neuroplasticidad va a estar vinculado con estos dos últimos, que es fundamental tener en cuenta la neuroplasticidad.
Bueno, resulta que nosotros tenemos eh, hitos, esos hitos tienen un parámetro o tienen parámetros de tiempo. Entonces tenemos periodos sensibles y tenemos periodos que son críticos. ¿Qué es un hito? Un hito es una adquisición de una conducta, una habilidad, una destreza. Los hitos pueden ser a nivel cognitivo, a nivel motor, a nivel de hecho también emocional, pero resulta que nosotros como seres humanos los adquirimos en parámetros de tiempo, es decir, en tiempos específicos donde nuestro cerebro va a estar más preparado, mejor preparado para adquirir o no una habilidad diferente. Resulta que estos periodos o parámetros de tiempo están divididos en dos que son fundamentales. ¿Cuáles son? Son los periodos sensibles y son los periodos críticos del neurodesarrollo. Entonces, nosotros tenemos unas etapas del neurodesarrollo. El cerebro, como les mencionaba, no se desarrolla en todas partes de la misma manera. Existen áreas que van a y que tienen que madurar antes que las demás para que, pues, otras áreas pueden estar mejor preparadas. Hay momentos donde el cerebro está más receptivo, mucho más sensible para adquirir o no una habilidad. Un ejemplo, un niño de 1 año no va a estar 100% preparado para adquirir la habilidad del lenguaje que va a tener, por ejemplo, un niño de 6 años. A eso me refiero, que tiene que ver con mecanismos que regulan la especie humana que se van gestando desde la niñez. Vamos a iniciar con el primero, que es el periodo crítico del neurodesarrollo. Acá, en este periodo crítico que tenemos, pues en general, tanto periodo crítico como periodo sensible son fases importantes y son fases esenciales que todos los seres humanos debemos tener. Y que pues realmente también hay que hablar que están mediados por la experiencia, que están mediados por los sentidos, que están mediados también por ese estímulo que el adulto le pueda brindar al niño. Entendamos un poco qué es este periodo crítico. Es una ventana de tiempo. Ambos son ventanas temporales. Es decir, ambos son ventanas donde se abren en un momento y se cierran. Lo mismo pasa, pues, y sobre todo acá en un periodo crítico, donde es una ventana temporal, donde el cerebro está altamente susceptible a una influencia del ambiente, a la influencia de la estimulación. Cuando me refiero a ambiente, me refiero también incluso a nutrición, la estimulación de los adultos, durante el tiempo del periodo crítico de neurodesarrollo, si no se recibe el estímulo adecuado, como va a ser el lenguaje, como va a ser la visión, como va a ser la interacción social, como va a ser esa parte del apego, puede ser muy difícil o incluso en muchos casos imposible recuperar esa capacidad más tarde. Difícil, ¿cierto? Es difícil. Pues no digo que no es imposible porque en la parte del cerebro nos damos cuenta que el cerebro nos sorprende todos los días y sobre todo con esa parte que ya vamos a hablar que es la neuroplasticidad, pero que sí va a ser de pronto pues muy laborioso para el cerebro poder adquirir esa habilidad más tarde. Un ejemplo que es muy clásico, el desarrollo de la visión. Si un ojo de un bebé se cubre durante los primeros meses de vida, es decir, si yo a un bebé le tapo los ojos durante 2 meses de vida seguidos, pues esa visión, ese ojito de ese niño no va a desarrollar esas conexiones adecuadas para la visión que necesita ese ojo, incluso si se destapa más adelante. Así de complejo es el neurodesarrollo, pues nadie de pronto cubriría durante los primeros años de vida a un bebé, pues no es humanamente ético, pero para que me entiendan, si yo a un bebé le tapo todo el tiempo los oídos, muy seguramente esas conexiones neuronales del oído van a desarrollarse alteradas o no se van a desarrollar. Entonces, miren que la parte de los sentidos es fundamental. Muchos niños, por ejemplo, en este periodo crítico del neurodesarrollo, sobre todo niños que hablábamos ayer, que son niños que han estado expuestos a maltrato, que han estado expuestos a negligencia parental, pues son niños que no van a estar estimulados. Ahí no van a estar estimulados por el entorno, por la experiencia. Cuando me refiero a experiencia, no me refiero a lo que nosotros conocemos como experiencia de volverse inmersos en la experiencia, no. Experiencia es ver, oler, tocar, sentir, palpar. Que es un niño que no está expuesto a ese tipo de estimulación, es un niño que ese periodo crítico, pues lo va a pasar muy mal, porque no va a estar
100% desarrollado como otro niño. Miren el experimento que veíamos ayer. Es un experimento de 1965 sobre la deprivación socioemocional, sobre esa importancia de los sentidos, sobre esa importancia de la estimulación. Dos niños, uno con un buen, pues con un buen patrón de estimulación, con un buen patrón de experiencias, con padres que han jugado con él, le hablan, es muy importante, y otro niño que ha sido privado de eso, eh, pues de esa parte del entorno, del estímulo, es una madre o un padre que no le juega, no le habla, no le canta, no lo abraza, pues durante ese periodo el cerebro tiene una plasticidad muy elevada. El cerebro cambia, el cerebro se adapta, pero si no le damos esa facilidad, pues el cerebro, por más que quiera, no lo va a realizar. Lo que les mencionaba, pues si estamos en un periodo crítico que es muy limitado en el tiempo, el periodo crítico es muy corto, si no se recibe la estimulación adecuada durante ese periodo, pues como les digo, ciertas habilidades no se van a poder desarrollar. Veamos un ejemplo. Yo les estaba mencionando entonces que de los 0 a los 5 años, el tema de estimular los sentidos es crucial. Por eso en las guarderías, por eso en los jardines de niños, todo el tiempo están jugando, todo el tiempo están tocando arena, todo el tiempo están tocando masa, porque deben estimular los sentidos. Todo el tiempo están escuchando, porque los sentidos se deben estimular. ¿Para qué? Para luego llegar a una etapa que de hecho se cruza y es la etapa del lenguaje, donde está la atención conjunta, donde están los símbolos. Ya luego llegamos a una etapa de desarrollo de periodo crítico que va desde los 4 a los 12 años, donde son esas habilidades superiores, crítica, análisis. Entonces, es muy importante entender que biológicamente estamos determinados, pero pues no modulados, pero pues modulados por el ambiente para ese periodo crítico. Entonces, si el niño o la niña no está expuesto de pronto como a un buen proceso de estímulo, pues no vamos a tener de pronto como la, el desarrollo que quisiéramos. Y luego llega un periodo que es el periodo sensible. En este periodo sensible es más flexible que el periodo crítico de neurodesarrollo. Cuando me refiero a más flexible es porque es una ventana temporal, pero más amplia. El periodo crítico es una ventana temporal muy corta, de habilidades muy importantes. En el periodo sensible, pues también, pero acá encontramos que una persona, por ejemplo, puede, pues en este periodo sensible, que como les digo es similar al crítico, solo que más flexible, más moldeable, más modificable por esa parte de la neuroplasticidad, pues acá es un momento en el que nuestro cerebro está más receptivo a aprendizajes, a la adquisición de ciertas habilidades, como por ejemplo la lectura, la escritura, la motricidad fina y gruesa más refinada. Pero si no se logra durante este tiempo, si la persona, por ejemplo, y eso pasa o pasaba antes, que de pronto las personas no tenían esa posibilidad de adquirir a un entorno educativo, y luego podían estudiar. Lo mismo pasa, gracias a la neuroplasticidad. Si yo no adquirí la habilidad de escribir un ejemplo a los 6 7 años, pues lo puedo adquirir después. Si no se logra durante ese tiempo, no quiere decir que nunca las puedo adquirir más tarde. Sí, las puedo adquirir más tarde. Puede ser más laborioso, va a ser con mucho más esfuerzo, pues no es lo mismo comparar un niño de 5 o 6 años que está en esa parte de la lectoescritura a una persona adulta que supongamos empiece a los 40 a leer y a escribir. Lo puede hacer gracias a la neuroplasticidad. Eso es lo bonito del cerebro, pero va a ser más difícil poderlo adquirir. ¿Por qué? Porque ese periodo sensible le permite al niño, le permite en este caso al pequeño, pues poder estar más preparado para eh, eh, pues ese proceso de adquisición de esas funciones. Acá me preguntaba, y pues ya veo las otras preguntas, pero esta me parece esencial y dice lo siguiente. Mucho tiempo un niño a temprana edad en el celular puede tener, ¿qué problemas puede tener? Muchísimos. Un niño no debería ser expuesto a pantallas electrónicas. ¿Por qué? Porque las pantallas electrónicas entorpecen muchos
componentes de, pues cuando me refiero a pantallas electrónicas, me refiero sobre todo a videojuegos, TikTok, a niños que a mí me ha impactado, niños de 5 años que han estado en TikTok, no deberían de ser expuestos, porque están en un proceso sensible, están en un proceso de adquisición de funciones. Vamos a hacer un ejemplo, o les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo un niño que tiene 5 o 6 años y está en un proceso de adquirir la habilidad de la lectoescritura que requiere atención, que no es algo tan divertido para muchos niños, y ¿qué va a preferir? Va a preferir las pantallas electrónicas a leer y a escribir. ¿Por qué? Por ese sistema de recompensa que tiene nuestro cerebro. Es mucho más fácil yo ver un TikTok de un video máximo de 1 minuto, 2 minutos, a estar 1 hora, media hora, 15 minutos tratando de hacer una plana para poder aprenderme la A, la E, etcétera. Entonces, es eso. En ese periodo crítico y periodo sensible, un niño no debería ser expuesto tanto tiempo a pantallas electrónicas. No quiere decir tampoco el hecho de satanizar las pantallas electrónicas. No son buenas para el neurodesarrollo, no lo son, pero es saber cómo utilizar ese pequeño tiempo que un niño puede pasar en un televisor viendo cosas divertidas para poder aprender a leer y a escribir. Es como lo utilizamos. Pero también he visto niños que tienen 4 años y están 5 horas en una pantalla electrónica. Entonces lo que estamos haciendo es un daño en esas conexiones neuronales y hablando pues de ese periodo sensible, por eso respondí a esa pregunta porque pues acota mucho como a lo que estamos trabajando, el niño no va a responder de la misma manera. De hecho, hay muchos estudios, yo les voy a subir alguno de ellos en el material de estudio para que lo puedan leer, que empiezan a comparar cómo es ese proceso de crecimiento, cómo es ese proceso de neurodesarrollo de un niño que tiene un buen proceso de neurodesarrollo sin estar expuesto a pantallas electrónicas y otro que está expuesto frecuentemente a pantallas electrónicas. El cambio es grandísimo. Entonces, acá, pues volviendo al tema del aprendizaje sensible, es un aprendizaje más sensible, se puede adquirir más tarde, sí, con más esfuerzo, pero se puede hacer. Un ejemplo, aprender un idioma, aprender el lenguaje. Uno sí, uno tiene un periodo crítico, pero también tiene un periodo sensible del lenguaje durante esa infancia. Pero es muy posible aprender otros idiomas más adelante. Nosotros, si somos hispanohablantes y queremos aprender, yo no sé, inglés o francés y tenemos 50 años, lo podemos hacer con dificultad, sí, pero lo hacemos. Y eso es lo lindo de la neuroplasticidad. Aprender va a ser mucho más fácil para todos en etapas tempranas, pero lo podemos hacer incluso cuando estamos ya de pronto más maduros. Entonces, esa neuroplasticidad realmente es fundamental. La neuroplasticidad nosotros las debemos estimular, sobre todo en esa parte de los niños. Recuerden que nuestra capacidad para que el cerebro se pueda modificar, el cerebro pueda reestructurarse, esa capacidad entonces de reorganizarse que tiene nuestro cerebro, pues sí, en la primera infancia es mucho más fuerte, ya va menguando a medida que nosotros vamos entrando en años, pero que siempre, hasta el día de nuestra muerte, va a haber neuroplasticidad. Y que pues a lo largo de la vida el cerebro puede formar siempre nuevas conexiones neuronales, pero que no lo hace pues sin que nosotros le demos el estímulo. Entonces la idea siempre es fortalecer, siempre dar nuevas respuestas al cerebro para que el cerebro haga nuevas conexiones neuronales. Incluso en algunos casos, como vimos ahí, el tema de la neuroplasticidad ayuda a reparar áreas dañadas. Es un proceso clave para ese neurodesarrollo, para que el cerebro se adapte, para la recuperación del sistema nervioso. De hecho, hay varios tipos de neuroplasticidad. Hay una neuroplasticidad que es una neuroplasticidad funcional, es esa capacidad que nosotros, o bueno, que nuestro cerebro tiene de reasignar funciones. Por eso es neuroplasticidad funcional. Entonces, por ejemplo, si una persona tiene una lesión, pues personas que sufren un daño cerebral, un accidente cerebrovascular, tuvieron un traumatismo craneoencefálico, tienen una neoplasia cerebral, el cerebro se reorganiza funciones alteradas con otras
pues a otras que, están sanas. Por ejemplo, hay áreas del cerebro que asumen las funciones que realizaba la parte lesionada y eso es muy común en lo que es el tema del traumatismo craneoencefálico y los accidentes cerebrovasculares. Una funcional y la otra neuroplasticidad es estructural. La funcional función es estructural, pues la parte física. Es decir, tenemos cambios físicos en el cerebro, el crecimiento de nuevas conexiones, el crecimiento de la sinapsis. Por ejemplo, acá en la paciente que ustedes vieron que tenía 5 años, le hicieron una remoción de uno de los hemisferios, porque tenía muchas crisis epilépticas, eh, hemisterectomía se llama, pues realmente a ella no es que le haya crecido el otro lado o el otro hemisferio, no, sino que tuvo una neuroplasticidad funcional porque pues se reasignaron nuevas funciones. Y estructural porque como ella empezó a trabajar, estudiar, tuvo crecimiento de nuevas neuronas, de nuevas sinapsis, y este tipo de plasticidad ocurre cuando nosotros aprendemos nuevas cosas, nuevas experiencias, pues lo que refuerza lo que les mencionaba hace un rato, esa parte de crear nuevas conexiones neuronales a través de el proceso de aprendizaje. Nosotros todo el tiempo estamos creando nuevas conexiones neuronales. Hay factores, claro, que influyen en ese proceso de neuroplasticidad. Por ejemplo, eh, nosotros tenemos mucha más neuroplasticidad en esas primeras décadas de la vida, pero que, como les digo, sigue presente en la adultez. Sin embargo, con la edad esa capacidad de reorganizarse se disminuye. Por eso, si nosotros comparamos a un paciente de trauma de cráneo que tiene 15 años y a otro que tiene 60, pues aunque puede recuperarse parcialmente el de 60, pues no va a ser igual que el de 15. Y que también tenemos unas experiencias, un aprendizaje. Es decir, nosotros todo el tiempo estamos utilizando nuevas experiencias, aprender un idioma, practicar una habilidad que aumentan esa neuroplasticidad. Por eso es muy importante que si ya conocemos el término de neuroplasticidad, sea en una persona con autismo, sea en una persona con TDAH, sea cualquier persona, incluso nosotros, pues podamos darle el aprendizaje, la memoria, la recuperación tras una, tras una lesión a nivel, a nivel cerebral, que es fundamental. Acá les pongo un resumen, esto es pues lo que ya a modo de resumen para que ustedes lo tengan y puedan estudiar mucho mejor. Este proceso, esto también me lo voy a saltar porque es el neurodesarrollo del aprendizaje que ya también pues en varias ocasiones he explicado por acá. Una pregunta, María Bizuma nos dice, cuando tienen autismo es bueno que esté con el celular y si se le da, hasta qué tiempo es permitible? Bueno, pues el tema del autismo, si tiene autismo celular, pues eso depende también de muchas edades. Como les digo, el celular no es recomendable en ese proceso de neurodesarrollo. Es decir, el uso de celular, el uso de pantallas, el uso pues como de YouTube en personas con autismo, pues es un tema que tiene tanto cosas positivas como negativas. Empecemos con lo positivo, porque como les digo ahora, no todo es malo. Entonces, si yo uso, por ejemplo, el tema de las pantallas electrónicas para estimularlo, para que el niño pueda tener una comunicación aumentativa alternativa con aplicaciones móviles, maravilloso. O juegos que le permitan, por ejemplo, estimular em, la anticipación de actividades, juegos que puedan reducir la ansiedad, juegos de secuenciación, juegos de lenguaje. Es ese uso guiado que nosotros como adultos le damos a los niños. Un niño pues puede pasar 6 horas acá, ¿cierto? Un ejemplo, pero cómo los adultos menguamos, cómo los adultos regulamos esa exposición a pantallas electrónicas, porque recuerden, el niño no tiene buena función ejecutiva, somos los adultos, en este caso, quien regula esa función ejecutiva que todavía el niño no ha terminado de desarrollar. Hay muchos riesgos. Si se usa el celular como única forma de entender o calmar al niño, porque es que a veces pasa que es que la única forma de calmar a un niño es el celular, es ahí donde está el tema de la crianza. No debe pasar más de 1 o 2 horas al día frente a la pantalla. Eso lo dice la Academia Americana de Pediatría y dice también la Organización Mundial de la Salud. Un niño no debería ser expuesto a más de 1 hora y media al celular. Niño, ¿cierto?
diferente en un recién nacido y a un bebé, que no debería ser expuesto. Y que pues también la idea es una supervisión. De hecho, hay unos parámetros de edades. Los menores de 2 años no deberían estar expuestos a pantallas, excepto una condición, que es que el niño está en Australia y los papás y los abuelos están en Perú. Diferente, es una videollamada, ¿cierto? Pero que yo le doy al niño de 2 años para que este juegue con un videojuego, no, es que tiene 2 años. El periodo de neuroplasticidad es muy importante. Ya de los 2 a los 5 años ya cambia 1 hora, pero siempre acompañado por un adulto. Ya cuando tiene entonces de 6 a 12 años, 1 a 2 horas, mire, 6 a 12 años, pero me ha tocado muchos casos clínicos donde pues son niños que tienen 6 años y están expuestos 3 horas, 4 horas a pantallas porque es la única forma en que comen o es la única forma en que se tranquilizan. No, ya se vuelve un parámetro pues de control también, lo que hablábamos de las papeletas. Y pues la idea es que esté 1 hora y media, máximo dos. Obviamente siempre con un contenido educativo, con un contenido social y ya los adolescentes 2 horas máximo. Pero el tema de las pantallas a veces se nos sale de control. Y no es un tema de regaño, no es un tema de es que las pantallas son malas, es que sí, las pantallas pues han demostrado muchos aspectos nocivos para el crecimiento y ese neurodesarrollo. Pero entonces la idea o un consejo más práctico es, primero, sí, la persona con autismo puede estar en el celular, claro, pero a una edad prudente. Entonces ya les di más o menos qué edades son recomendables según la Organización Mundial de la Salud y según esa Asociación Americana de Psiquiatría, pero siempre con una supervisión, siempre entonces con contenidos adecuados, educativos, calmantes, con un lenguaje claro, el uso del celular también con horarios, con rutinas. No es que cada que el niño quiere yo le voy a dar el celular, no. Entonces, la idea es que nosotros podamos modular y modelar ese uso del celular. Bueno, el tema del celular pues es un tema muy amplio, es un tema que se ha como venido como regulando y trabajando. ¿Ha sido difícil? Sí, porque es que el tema del celular creo que cogió ventaja porque también pues muchos de los cursos y nosotros que estamos adultos ya manejamos pues el celular, pero los niños no es recomendable. De hecho pues tiene efectos nocivos. Vamos a iniciar con esa parte del neurodesarrollo ya para iniciar dar dos respuestas a algunas que tengo acá. Este neurodesarrollo o ese inicio del sistema nervioso central tiene que ver desde la fecundación hasta el último día que nosotros salimos, pues somos, ya somos pues como llegada, pues ya traídos al mundo. Entonces, esas etapas del neurodesarrollo son vitales para creer, pues para mantener esos circuitos neuronales, que al fin y al cabo esos circuitos neuronales son el sustento vital de nuestra vida. Aspectos físicos, aspectos funcionales, aspectos cognitivos, aspectos emocionales, que empiezan desde ese neurodesarrollo. Nosotros iniciamos siendo cigotos, ese cigoto es quien se implanta al útero, luego ya después de un tiempo, lo voy a pasar muy rápidamente para que lo podamos entender, llega un proceso de gástrula, es un proceso de gastrulación, y de ese proceso de gastrulación hay tres células germinales, está el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Nosotros nos vamos a centrar en el que es el ectodermo. Del ectodermo que sale toda esa parte del sistema nervioso, sale la piel y el sistema nervioso. Del mesodermo, que sería esta parte amarilla, sería la parte músculo-esquelética, los riñones, el aparato reproductor, y el endodermo, que es toda esa parte endocrina, el sistema digestivo y el hígado. Pero nosotros nos vamos a centrar en el rosado, el ectodermo. Ese la parte germinal del sistema nervioso central. Resulta que nosotros tenemos un periodo muy importante y es el periodo de formación del tubo neural, que es un periodo de inducción o un periodo que también se llama neurulación. ¿Por qué? Porque eh, hay un periodo donde se empieza esa formación del tubo neural. El tubo neural es el inicio de todo nuestro sistema nervioso.
Resulta que el tubo neural no se forma de la noche a la mañana o no nacemos con tubo neural. Empieza en la tercera, cuarta semana más o menos y esa formación del tubo neural termina a la sexta semana. Ya el tubo neural a la séptima semana debería estar formado. Ese tubo neural puede sufrir malformaciones. Esa estructura embrionaria que es fundamental, que da origen, como les digo, a todo nuestro cerebro, a todo nuestro sistema nervioso central, lo que es el cerebro y la médula espinal, puede tener malformaciones. Entonces, ¿qué pasa? Ese tubo neural tiene una parte que se va formando paulatinamente, pero también puede ser que no se cierre bien. Si el tubo neural no se cierra correctamente, va a dar como resultado una anencefalia, que ustedes están viendo ahí. La anencefalia es una falta de desarrollo del cerebro, es decir, cuando no se cierra la parte superior, da como resultado una anencefalia. Nace una persona sin encéfalo, ustedes lo están viendo acá, no hay encéfalo y si no hay encéfalo, no hay vida. Muchas veces, y por no decir pues la mayoría de los casos, son morti natus, o sea, nacen desafortunadamente muertos, pues porque, como les digo, nuestro sistema nervioso central es esencial para todo, para la respiración, para la parte cardíaca, para todo. Pero también tenemos otra alteración, que es el mielomeningocele, o todo lo que es la espina bífida. La espina bífida como tal es cuando no se cierra la parte inferior. Entonces, si no se cierra la parte de arriba, la superior, anencefalia, ausencia de encéfalo. Y si no se cierra esa parte posterior, o inferior del tubo neural da como resultado una espina bífida, que la espina bífida tiene tres ramificaciones, una espina bífida como mielomeningocele, que es la parte más grave de espina bífida, el meningocele, que es la parte más en el medio de espina bífida, y la mielodirrafia, que es lo más leve de la espina bífida. Por eso, cuando hablamos del tubo neural, para evitar que no se den este tipo de malformaciones, la espina bífida es compatible con la vida y la anencefalia es incompatible con la vida, es decir, una persona no puede vivir sin encéfalo. Y la prevención es el ácido fólico, que es la vitamina pues, B9, que es esencial para que ese tubo neural se forme correctamente, por eso se recomienda siempre que las mujeres en ese proceso de gestación tomen suplemento de ácido fólico antes y durante todo ese proceso de embarazo temprano. Entonces, como les digo, la anencefalia no es compatible con la vida, el mielomeningocele sí es compatible con la vida, pero que desafortunadamente tiene riesgos funcionales. Yo les voy a mostrar unas imágenes, puede que para muchos estas imágenes sean sensibles, yo siempre alerto porque no sé de pronto cómo son sus sensibilidades, pero estas son fotos reales de un mortinato de anencefalia y un mielo meningocele de la, de la espina bífida. Así es una foto real. Anencefalia y mielo meningocele. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte de la espina bífida, porque como les digo, sí es compatible con la vida, pero que también tiene pues ciertas contraindicaciones a nivel funcional. Bueno, por acá tenía unas preguntas que voy a resolver. Ya la de Irlanda, muy interesantes sus tres preguntas, las respondí al inicio de la clase. Eh, por acá veo otra pregunta, pero creo que está incompleta. Y con el Asperger, recuerda que ya no se dice Asperger. Bueno, Naudi nos dice, ¿es recomendable algún tipo de medicamento para las personas con TDAH? Sí, claro que es recomendable. Eso siempre debe ser con tratamiento médico, un neurólogo, un psiquiatra. No todas las personas con TDAH, eso también lo debo decir, no todas las personas con TDAH necesitan el mismo tipo de tratamiento. Hay personas que necesitan un tratamiento farmacológico y hay otras que necesitan un tratamiento, pues un tratamiento dual, es decir, farmacología y terapia
y otras personas que solo con la terapia mejoran significativamente. Eso también depende de los niveles. Si es un nivel, pues también hay que hablar de niveles de TDAH, grave, moderado, severo. Si yo tengo un TDAH severo, la idea es, pues grave, y la idea es medicación, pero si es un leve, pues no. Bueno, acá veo una pregunta. ¿Una persona con un coeficiente normal bajo está dentro de la discapacidad intelectual? No. La discapacidad intelectual empieza por debajo de 70, que tiene rangos leve, moderado, severo. Pero ahí, en un coeficiente intelectual normal bajo, no está dentro de la discapacidad intelectual. Pero sí, posiblemente pueda subir de pronto con terapia de aprendizaje, pero no es que suba pues ya a un promedio. También depende. Si es una persona, por ejemplo, que está supongamos, en un 88, probablemente después de un tiempo de simulación pueda subir a un 90. Pero si está en un 83, pues no es típico que suba ya a un 90 o un 100, a no ser de que hayan hecho la prueba mal o la calificación mal, porque puede también pasar. Con gusto, Irlanda. Bueno, por acá, lo de la pantalla ya lo había respondido, pues ya le había dado respuesta. María Francisca nos dice, ¿los autistas pueden tener hijos con autismo también? Sí, es muy probable. Hay un grado de heredabilidad de un 80, pues realmente de un 85%. Una consulta, un niño con nervios en ocasiones hace presión en sus dientes. ¿Qué se puede hacer allí? Pues mi recomendación es que consultes con esa parte de psicología, qué está pasando, pues porque no sé si me lo mencionas como una estereotipia, o porque una estereotipia puede ser mascar, hacer eso, o puede ser, por ejemplo, un componente más de corte emocional. Entonces, mi recomendación es que igual consultes con un profesional para que te pueda guiar, porque cada caso realmente es único. Hola, Yesenia. Saludos a ti desde Colombia. Nicaragua es un país hermoso. No, ya no se dice Asperger, ya se dice trastorno del espectro autista de alto funcionamiento, nivel 1 de apoyo. Gloria Mejía nos dice, ¿hasta cuánto tiempo los chicos con TDAH van a seguir con la impulsividad? Eh, Se espera que realmente la impulsividad pues disminuya con el tiempo, no desaparece. No es que ya el niño tenga pues 40 años, pues la persona tenga 40 años y tiene TDAH y ya no tiene impulsividad, no desaparece completamente, pero sí disminuye con el tiempo. También depende pues de muchos factores, el tipo de TDAH, el tratamiento que tenga, el acompañamiento escolar y familiar, la maduración del cerebro de la persona. Por ejemplo, a la edad de 6 12 años, la impulsividad es muy evidente. Interrumpen, actúan, se paran, se sientan, tiran. En la adolescencia, 2 no, 14 18 años, el autocontrol mejora significativamente. Todavía hay impulsividad, más en la toma de decisiones que de tirar cosas. Pues de pronto en la primera infancia es mucho más notorio a nivel comportamental. A nivel de los adolescentes es más como de la toma de decisiones, el tema de pronto de pelear, de pelearse con otro o no pensar antes de hablar. Y ya en la adultez, pues la idea es que el 50% de las personas con TDAH sean completamente eh, autónomas en ese control de impulsos. Que lo pueden hacer, sí, que pueden interrumpir, claro, una conversación, claro, que pueden gastar sin pensar, sí,
que pueden cambiar de hobby o de tarea frecuente, sí, pero ya son mucho más conscientes o la idea es que sean mucho más conscientes de este patrón. Bueno, vamos a ir a nuestro descanso para luego continuar con una respuesta a algunas otras preguntas que tengan por allí y con esa parte del tubo neural que es fundamental comprender el tubo neural. Aquí teníamos entonces lo que es la ontogenia del sistema nervioso central. Recuerden que ese periodo de neurulación o ese periodo de inducción es el periodo más importante para la formación de lo que es el sistema nervioso central. Sin esto realmente no tendríamos un buen proceso de neurodesarrollo. Entonces recuerden que primero se forma esa placa neural, ¿sí? Es decir, las células del embrión se forman y generan una placa neural. Luego ya está el surco, que realmente esa placa lo que se hace es doblarse poco a poco, se va volviendo más cóncava y ya se forma esa parte del surco neural. Y luego ya está el tubo neural, pues o ese cierre de tubo neural, que esos bordes de ese surco lo que se hacen es unirse, se pliegan o más bien la palabra es cerrarse y se forma el tubo neural. Es decir, ese cierre comienza en el centro y que se extiende hacia los extremos como una cremallera, como un cierre, me hagan entender. Les mencionaba entonces las imágenes. Esas imágenes son una de encefalia, que es completamente imposible nacer sin encéfalo o nacer y vivir durante un tiempo sin encéfalo. Y el mielomeningocele, que hace parte de de la espina bífida. Solo ha existido, pues son muy pocas personas que han podido sobrevivir cierto tiempo con anencefalia. Este es el caso de Jackson. Jackson, de hecho, sus padres dataron su proceso vital durante muy pocos meses. Desafortunadamente, pues él falleció. Fue un niño que nació con anencefalia, nació con signos vitales, pero con muchas dificultades, una calidad de vida muy mínima, tanto para él como para pues, sus familiares, quienes estaban todo el tiempo con quienes estaban todo el tiempo con Jackson. Veamos un poco a Jackson. Y como les había comentado, la espina bífida tiene tres tipos de espina bífida. Los niños eh, que pues nacen o que cursan con la espina bífida, en realidad pues tienen diferentes manifestaciones clínicas que pues afectan al fin y al cabo esa calidad de vida, pero que la calidad de vida no es tan severa en todos los casos de espina bífida. Tenemos aquí tres casos de espina bífida. La A es una espina bífida oculta, que es la mielodirrafia. La B es una espina bífida con meningocele. Y la C, que es esta que ustedes ven acá, es una espina bífida con meningomielocele o mielomeningocele, como también se suele conocer. Realmente ellos que tienen, evolucionan con hidrocefalia, tienen diversos grados de compromiso motor, a nivel sensorial, a nivel también pues como de las extremidades inferiores, hay problemas también de incontinencia urinaria, de incontinencia digestiva, hay secuelas que pues tienen realmente muchas secuelas y pues también tienen trastornos de aprendizaje. Entonces, esa espina bífida, que ese es un defecto congénito del tubo neural, porque recuerden que no hay un cierre adecuado de lo inferior del tubo neural, superior sería anencefalia, inferior sería ahí esta espina bífida, que hay diferentes grados de espina bífida, eso pues hay que tenerlo muy claro. ¿Y qué pasa en la espina bífida? La columna vertebral y esa médula espinal del bebé no se desarrollan, no se cierran adecuadamente durante el embarazo temprano y es allí donde va a llevar a daños en los nervios, va a llevar a discapacidad física de diversa gravedad y también depende del tipo y de la localización. Por eso les decía, existen estos tres grados de espina bífida. Una espina bífida oculta, que es la forma más leve. Acá hay un pequeño defecto en una o más vértebras, un pequeño defecto. Generalmente no es visible, generalmente no causa problemas, no causa síntomas, ¿ok?
que son visibles como para la persona. Luego está el meningocele, que ya sí es una forma un poco más profunda de espina bífida. No es la más profunda, pero sí es más grave que la espina bífida oculta. En este caso, ¿qué pasa? Nosotros tenemos en ese sistema nervioso unas membranas que recubren el cerebro y que recubren la médula espinal, lo protegen. A esas membranas las llamamos meninges. Resulta que esas meninges en el meningocele, ustedes lo están viendo ahí en la imagen, sobresalen a través de la abertura de esa columna vertebral, pero la médula espinal permanece en su lugar. La médula espinal no se mueve, la médula espinal no cambia, y esto causa, al fin y al cabo, pues algunas discapacidades físicas, que no son tan graves como lo que encontramos en el mielomeningocele. Acá la forma más grave, la espina bífida, es una porción de la médula espinal y de los nervios que sobresale de la columna vertebral, es decir, hay una abertura en la columna vertebral y lo que son las meninges, lo que es la parte del líquido cefalorraquídeo, se hernia, se sale. Y esto lleva, claro, a discapacidades significativas, lleva a una parálisis que puede ser parcial o total de la persona, problemas en el control de la vejiga, problemas en el control de intestinos, a problemas en el aprendizaje, en el aprendizaje. La espina bífida realmente es importante tenerla en cuenta, pues porque al fin y al cabo también hace parte de esas malformaciones del sistema nervioso central. Hay muchas, pero estas dos son las que vamos a ver. Entonces, ontogenia del sistema nervioso central. Para poder entender cómo es esa ontogenia, cómo se desarrolla nuestro cerebro, nosotros tenemos unas fases, una fase de proliferación, una fase de migración, una fase de organización, de mielinización y de poda neuronal. Resulta que cuando hablamos de ontogenia del sistema nervioso, nos referimos a que ese sistema nervioso, desde el embrión hasta la vida adulta, viene o cursa un proceso que es complejo, que se caracteriza por unas etapas que son claves, como la proliferación de neuronas, como la migración neuronal, como la diferenciación de esas mismas neuronas. Empecemos por la proliferación. El mismo término lo dice, es cuando las neuronas empiezan a germinar, es cuando las neuronas empiezan a nacer. Nosotros tenemos dos células eh, germinales, lo podríamos llamar así, una que son o precursoras, una precursora de las neuronas, que son los neuroblastos, y otras precursoras de las células gliales, que son los glioblastos, entonces neuroblastos y glioblastos. Y ellos empiezan a proliferar, empiezan a desarrollarse en el tubo neural. Ya luego empieza un periodo de migración. Las neuronas que nacen no se quedan en la zona que nacen, ellas se van a otra parte, ellas migran de donde nacieron hacia otros lugares de nuestro sistema nervioso central. Entonces, desde esa zona ventricular, porque todo ocurre en la zona ventricular del tubo neural, migran hacia otras zonas del cerebro que se van a integrar con circuitos neuronales. Entonces, es un proceso guiado, es un proceso que no es de la noche a la mañana. No quiere decir que una neurona pues no sepa dónde ir, no, todo esto es guiado y hay un periodo de diferenciación. Ya después de que esas neuronas migran, llega el periodo de diferenciación donde esas neuronas alcanzan su destino final. Ya se quedan donde llegaron, ¿sí? Es decir, se diferencian en tipos de células. eh, Motoras, sensitivas, de Purkinje, células entonces piramidales, todas ellas se organizan, se diferencian y toman forma diferente. Nosotros no tenemos la misma forma en todas las neuronas tienen formas diferentes porque tienen funciones diferentes que debemos entender. Y luego llega un periodo que es el periodo de sinaptogénesis. Es decir, a medida que las neuronas empiezan a madurar, esas neuronas comienzan a establecer conexiones unas con otras, es decir, conexiones entre sí. ¿A través de qué? A través de lo que ya hemos hablado, que es el tema de la sinapsis. Entonces, la sinaptogénesis es mucho más activa en esos primeros años de la vida. Y luego llega un periodo de muerte celular programada, que es la apoptosis. No todas las neuronas que se forman van a sobrevivir, porque no todas las neuronas tienen la misma fuerza en la conexión, no tienen la misma estructura, entonces de pronto esas neuronas que son más débiles que otras, o esas neuronas que tienen más malformaciones que otras, mueren de manera programada, de manera controlada,
Y esto hace que esas neuronas que no son tan buenas, que no son tan exitosas en esas conexiones, pues mueran y las que sí, las que tengan buen soporte, las que tengan pues también como buen, buena conexión, puedan sobrevivir. Y esto hace que el sistema nervioso central pues tenga una maduración. Entonces, mencionando, pues realmente el proceso de neurodesarrollo es un proceso muy delicado, eso ya lo habíamos mencionado, pero también tenemos un periodo de mielinización, al que yo les quería entonces explicar. Resulta que ese periodo de mielinización es un proceso donde esas células empiezan, pues sobre todo lo que es principalmente el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. En el periférico están las células de Schwann, en el sistema nervioso central están los oligodendrocitos. Ellas envuelven los axones, los envuelven neuronales con una capa, es una capa lipídica, es una capa de mielina, que lo que hace es que esa sustancia acelera esa conducción, es como si fuera aceite, pues en una analogía. Y esto hace que se aceleren mucho más esos impulsos eléctricos. Entonces, es un proceso que comienza en ese en ese tercer trimestre, perdón, del embarazo y que continúa hasta ya entrando la adolescencia, incluso la adultez, que como le digo, es un proceso que termina a los 25 años. Entonces, primero, como ya hemos visto, cefalocaudal es el neurodesarrollo, pues se van a mielinizar áreas relacionadas con funciones básicas como ese control motor, como esas sensaciones primarias, esas áreas de pronto más corticales son las que son más secundarias, las que terminan en mielinizarse. Lo último que se termina en mielinizar realmente y que tiene que ver pues con esa maduración cortical es el prefrontal. Entonces con áreas más complejas que terminan al fin y al cabo mielinizándose mucho más tarde en el tiempo. Entonces por eso es tan importante ese tema de la mielinización neuronal y todo ese tema del proceso de organización cerebral, porque pues al fin y al cabo en un proceso de neurodesarrollo nosotros debemos tener muy presentes cuáles son esos hitos, cuáles son eh, esos parámetros de tiempo que nosotros debemos tener en cuenta, ya son parámetros establecidos. Van a variar, sí, entre una persona u otra, pero que cuando me refiero que van a variar, no quiere decir que entonces una persona tenga, eh, supongamos, 6 años y a los 6 años no ha adquirido el lenguaje, no ha dicho ninguna palabra, eso ya se considera realmente pues un proceso de retraso en ese proceso de neurodesarrollo, porque a los 6 años ya un niño debería estar hablando, ya un niño debería estar formando frases complejas, ya un niño debería estar incluso contando historias que le pasan en su... pues en su preescolar, ya debería estar formando chistes, a los 6 años ya un niño debería estar también pues como que ah, avanzando en ese proceso del lenguaje. El lenguaje también nos permite también adentrarnos en ese proceso de lo que es el tema académico, de lo que es la lectura, de lo que es la escritura. Por eso es tan importante entonces tener en cuenta estos hitos y no darlos de pronto por ignorados. Todo en el cerebro o todo en esa parte neurológica, siempre hay una alarma, siempre hay una alarma que nosotros debemos estar pendientes. Y lo que mencionábamos ahora, pues los niños en caso tal de que estén expuestos eh, a, a- a pantallas electrónicas, no depende ni siquiera si tienen un proceso de neurodesarrollo típico o atípico. Ningún niño menor de 2 años debería estar expuesto a pantallas electrónicas. Y esto pues nos lo dice también la Organización Mundial de la Salud, que pues, es esencial también tenerlo en cuenta y seguir esas recomendaciones. Vamos a hablar de este tema, que es una evaluación diagnóstica y los objetivos de intervención en el trastorno del espectro autista. Resulta que nosotros cuando hablamos de una evaluación diagnóstica, no es solamente una evaluación a través de una prueba estandarizada. Claro, hay pruebas que son gold estándar, que ya las he mencionado en muchos casos, que es el A22 y el ADR, pero que también para poder hacer un buen diagnóstico nosotros nos debemos guiar por esta evaluación diagnóstica que es del DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Para qué? Para tener en cuenta esos criterios diagnósticos, esas características clínicas de las que ya hemos hablado en otra ocasión, en otra clase.
Entonces, la evaluación requiere un enfoque multidisciplinar. La idea, y siempre, y no solamente en el autismo, me refiero que la idea de un buen diagnóstico y el éxito también de las intervenciones terapéuticas también depende mucho cómo se han abordado esas dificultades en cada diagnóstico. Un ejemplo, de pronto saliéndome pues un poco, no tanto del tema del autismo, y es el tema de la ansiedad y el tema de la depresión, que es un diagnóstico que son diagnósticos que les han llamado del siglo XXI, porque mucha parte de la población mundial está inmerso en un diagnóstico de ansiedad y depresión y pues que tiene que ver también con las dinámicas sociales actuales, de la vida acelerada actual. Pero entonces, para hacer un buen abordaje, debemos tener psicología, debemos tener farmacología con esa parte de psiquiatría para tener un buen proceso. Lo mismo pasa en el autismo, lo mismo pasa en el TDAH. Si es un niño, entonces neurología pediátrica, neuropsicología, psicología, que ambos, aunque son ramas similares, pues iguales, abordamos dos cosas diferentes, una emocional y la otra más neurocognitiva. Fonoaudiología, en el caso, por ejemplo, de un trastorno del espectro, terapia ocupacional, pues para esa parte de la integración sensorial. Entonces son muchos aspectos que requieren pues múltiples miradas. Un, es decir, todos debemos saber de todo, ¿cierto? Pero no podemos ser eclécticos. Yo puedo saber de fonoaudiología, pero quien sabe más de fonoaudiología es un fonoaudiólogo. Quien sabe más de terapia ocupacional es un terapeuta ocupacional. Entonces, por eso es saber cuáles son esas dinámicas para poder hacer un adecuado diagnóstico clínico. Entonces, como les digo, no solamente debemos tener en cuenta, deben un momento, no solo debemos tener en cuenta el tema pues el tema de las, eh, pues, pruebas, sino que también debemos tener en cuenta, por ejemplo, esa parte de un análisis clínico, un análisis observacional, cuando la persona entonces, por ejemplo, entra en el consultorio, poderlo observar, poderlo analizar, poderlo ver desde el principio. Entonces, nosotros debemos tener en cuenta esto, el análisis del historial relevante, evaluar a profundidad todos los antecedentes de la persona. Ya hemos visto en algunos casos clínicos que igual pueden en el material de estudio, todos estos casos clínicos tienen algo en común. ¿Qué es lo común? Vamos a abrir cualquiera. Lo común es esto. Es esta parte más arriba de los antecedentes relevantes, perinatales, cómo es el desarrollo temprano, cómo fueron los hitos. Obviamente, pues este es un resumen de un informe, de una entrevista clínica. Y acá igual lo pongo, pues es un resumen, pero que debe ser una investigación exhaustiva. Abramos otro, pongamos este. Acá lo mismo, tenemos unos antecedentes relevantes, prenatales, perinatales, postnatales, esa historia del neurodesarrollo, cómo fue o cómo es ese contexto familiar, porque ya sabemos que si de antemano hay una alarma en la familia de una persona que ya previamente fue diagnosticada por autismo, pues ya prende de pronto las alarmas. Entonces, evaluar la profundidad de todo el paciente, prenatal, perinatal, postnatal y también esa parte familiar. ¿Por qué la parte familiar? No tanto por la parte genética, es también por esos criterios de exclusión que yo debo tener en una persona. Un ejemplo, no quiere decir que las personas con autismo no puedan ser víctimas de maltrato, pues sí, o sea, en el mundo estamos. Pero que si yo sé que de antemano no hay, digamos, ningún parámetro en ese neurodesarrollo que me indique a mí que puede haber un autismo y que sí me indique de pronto maltrato familiar, que ya lo hemos hablado, que un factor de exclusión es la deprivación socioemocional. Si yo sé que de antemano hay una deprivación socioemocional, pues empiezo a indagar, empiezo a,
excavar de pronto en esa historia clínica para ver si es un proceso neurobiológico o ambiental, que mencionábamos que pues la deprivación socioemocional es muy de corte ambiental. Y la observación clínica, observación solamente sin entrar de pronto a pruebas de conductas, la observación desde que el paciente entra a nuestro consultorio y se va, y luego utilizar pruebas estandarizadas y correlacionar tanto lo cuantitativo de las pruebas y lo cualitativo, que es la experticia del clínico. ¿Cómo son las habilidades de juego si es un niño? ¿Cómo son esas habilidades sociocomunicativas? Si te saluda, si tiene un comportamiento de mirarte a los ojos, si se despide, cómo interactúa, cómo responde de pronto ante las preguntas que se le hacen, cómo responde incluso también a esa interacción con el familiar y que la idea también es administrar esas pruebas estandarizadas. ¿Para qué? Para esclarecer un perfil de fortalezas y un perfil de debilidades en general. Yo siempre les menciono, y creo que esto ya también lo habíamos ahondado al principio de la sesión, y es que yo siempre debo evaluar coeficiente intelectual si es la primera vez que la persona llega a neuropsicología, para poder esclarecer qué perfil intelectual tiene y luego empezar a mirar individualmente cómo está la memoria, cómo está el lenguaje, cómo están las funciones ejecutivas, cómo están esos dominios cognitivos que son diferentes a un coeficiente intelectual, pues que se relacionan, pero que son diferentes como tal. Entonces, mirar cómo es ese perfil de funciones en general. ¿Para qué? Porque es que la evaluación neuropsicológica, ¿para qué nos sirve? Obviamente, pues también para dar un perfil clínico, pero para comparar cómo ha sido esa evolución del paciente de la primera vez que llegó a la última vez que se fue. ¿Cómo ha sido esa evolución de esas terapias, de esa intervención que se realiza con el paciente? La única forma, bueno, hay dos formas, pero una de las formas más confiables de saber si un paciente ha evolucionado en el tiempo, si esas terapias le han funcionado, es a nivel cuantitativo, evaluar esa línea base, cómo llegó al consultorio y cómo va. Y obviamente el paciente, pues y los familiares del paciente también notan, también se dan cuenta, pues que el paciente ha ido evolucionando considerablemente al pasar del tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de la evaluación? Primero, establecer el diagnóstico. El diagnóstico es, yo eso se los dije el primer día y lo sigo reiterando, el diagnóstico es solo un nombre. El diagnóstico es esclarecer qué pasa, es decir, qué está pasando, el por qué. Pero el diagnóstico no es lo único, es decir, si ya le dimos a una persona el diagnóstico, no es solo quedarnos con el diagnóstico, es qué hacer con ese diagnóstico, para qué ese diagnóstico. Entonces, primero, el diagnóstico nos clarifica qué estrategias educativas podemos utilizar. El diagnóstico nos clarifica qué estrategias eh, terapéuticas debemos utilizar. El diagnóstico nos clarifica cómo poder, por ejemplo, ayudar a esa persona en las dificultades de su vida cotidiana, si las tiene. Ejemplo, en el autismo, si tiene dificultades a nivel social, pues brindarle esos apoyos que requiere la persona a nivel social. Entonces, miren que más que dar el diagnóstico, obviamente es muy importante, es qué hacemos con ese diagnóstico. ¿Para qué? Para identificar esto, nuevamente, identificar fortalezas, pero también identificar debilidades. ¿Por qué no solo debilidades? Porque es que nosotros no nos vamos a centrar solamente en que la persona, supongamos, tiene baja velocidad de procesamiento de la información, pero tiene buena memoria de trabajo. Un ejemplo es cómo esas habilidades que tiene, como esas fortalezas que tiene, pueden compensar de una u otra manera esas que de pronto están un poco más débiles. También establecer el nivel de funcionamiento base, que les dije que ese nivel de funcionamiento base va relacionado con esto, con evaluar el progreso de la intervención y los beneficios generados. A partir de la conducta se puede establecer el diagnóstico, sí, claro, pero que no debe ser la única forma. En muchas ocasiones, también pues por esas dinámicas de los sectores de salud, que pues sé que cambian en los países, pero a veces pasa que pues es tan difícil conseguir una cita que a la primera cita ya se le da un diagnóstico de autismo. Está incorrecto, sí, no debería ser así.
porque no debería ser con solamente una observación, ya dar un diagnóstico cualquiera que sea. No, debe ser una observación minuciosa, debe ser una observación delicada, debe ser una observación que gaste tiempo al terapeuta o que gaste tiempo al profesional, porque es que si yo observo a una persona y yo me doy cuenta que es que tiene dificultad, que no me mira, pero que también tiene una reciprocidad social baja, pues no necesariamente tiene que ser autismo. Puede ser muchos diagnósticos diferenciales de los que ya hemos visto. Puede ser un patrón de la personalidad. Entonces, establecer un diagnóstico a partir de la conducta sí es fundamental, pero que no debe ser lo único. Tampoco, y eso es una pregunta que me hacen frecuentemente, no a partir de una neuroimagen, no a partir solamente de un electroencefalograma, no a partir solamente de marcadores biológicos, sí, obviamente nos dan un aporte, son complementarios. Por ejemplo, un electroencefalograma nos muestra si la persona tiene un perfil epileptiforme, si hay epilepsia concomitante, pero que no me dice a mí si hay un diagnóstico de autismo, porque recuerden, el diagnóstico de autismo es más observacional, es más desde otros aspectos. Y una evaluación desde lo psicológico, cómo es ese desarrollo intelectual, cómo es ese desarrollo adaptativo, cómo es ese desarrollo en general, pues como del perfil neuropsicológico. Y hay algo muy fundamental y es que es esto, la parte psicológica. En el autismo, de hecho, el perfil de la persona con autismo es un perfil que, como ya lo vimos, a veces luchan con muchos aspectos emocionales, ese iceberg del autismo, lo que se ve, pero que realmente en la profundidad son muchos otros elementos, y que las personas con autismo, pues ya sabemos que tienen un procesamiento emocional diferente, no una ausencia de emociones, que yo les mencionaba. Pero lo que quiero llegar es que en el autismo, de hecho, la ansiedad y la depresión son muy comórbidos con el autismo. De hecho, hay una comorbilidad muy alta en el autismo y la ansiedad que presenta incluso más de un 50% de la población de personas con autismo. Es decir, la causa principal es que hay unas dificultades para anticipar cambios y la vida actual está llena de cambios. Eh, Puede haber hiperreactividad sensorial y la vida actual está llena de hiperreactividad sensorial, luces, sonidos, en todas partes donde nosotros vamos hay, por ejemplo, un centro comercial o algo tan cotidiano como un supermercado. Las personas autistas pueden ser sumamente funcionales, ¿cierto? Depende mucho pues del nivel. Pero imagínense en una persona con autismo que viva sola y que deba ir a comprar su mercado. El mercado, ustedes imagínense en el mercado. El mercado tiene luces, tiene personas hablando, tiene la caja registradora, tiene, bueno, una caja o lugares donde no están correctos. Entonces, imagínense cómo esa dificultad puede llegar a afectar a una persona con autismo. También esas exigencias sociales los llevan también a un perfil de ansiedad. Entonces, la idea no es solo evaluar el autismo, sino qué hay concomitante con el autismo. Entonces, puede ser, por ejemplo, una manifestación de evitación de lugares, de evitación de situaciones, de evitación de personas. Los comportamientos repetitivos se hacen más intensos como una forma de autocontrol. Y que también la depresión. Entonces, ansiedad por un lado, depresión por otro. Por eso la evaluación psicológica también es fundamental, no solo la neuropsicológica. Entonces, a nivel de la depresión, por ejemplo, ¿qué puede ser contribuyente? Sobre todo en los adolescentes y en los adultos, que son de pronto más conscientes de que pueden ser diferentes a las personas neurotípicas. Entonces puede haber un aislamiento social, puede haber un rechazo. De hecho, acá pues tengo la historia de una paciente que ella, de Laura, de hecho, la que vimos acá, a Laura, les voy a mostrar la que trabajamos ayer, acá, de Laura. Laura, de hecho, también tenía un concomitante y era depresión. Depresión principalmente porque es que Laura sintió rechazo de sus compañeros de trabajo. De hecho, pues en la vida, ya luego, pues como de Laura,
Laura renuncia a su trabajo, Laura renunció a su empleo, principalmente porque pues hubo un rechazo de sus compañeros de trabajo. Cuando me refiero a rechazo, pues no era bullying realmente, pero sí era pues como tú no sabes hacer las cosas, pero tú porque eres tan quejumbrosa, entonces claro, ese rechazo al fin y al cabo, pues hace que las personas con autismo pues se sientan mal, los lleven incluso a la depresión, porque no saben cómo lidiar con esa frustración ante esas dificultades comunicativas. Hay una sensación muy continua y créanme que es un, un común denominador en los pacientes que tengo con autismo y todos me dicen, tengo una sensación de no pertenecer a ningún lugar. Entonces, es ese tipo de aspectos que pues realmente hacen que la persona con autismo se sienta rechazada, que tenga un aumento en esos cambios de sueño y en la alimentación, que haya un aumento de irritabilidad, a veces pues de tristeza evidente, y que pues también hay que entender que hay muchos factores emocionales que concomitan también con el autismo. Hablemos de la evolución y el pronóstico en el trastorno del espectro. La evolución depende muchísimo, es decir, el trastorno del espectro autista ya sabemos que es muy neurovariable, pero que también la forma en que se expresa va a depender de la forma o más bien de esas dinámicas de pronóstico, ¿sí? Entonces, en las primeras etapas, por ejemplo, del neurodesarrollo, ya vimos esas alarmas donde de los 0 a los 3 años, pues se observan esos primeros signos, una poca respuesta al nombre a los 9 meses, donde hay ausencia del contacto visual, donde hay un retraso en el lenguaje, de los 4 a los 12 años, de pronto pues esas diferencias sociales van a ser mucho más claras, de pronto les puede costar mantener amistades a largo plazo, ya a los 12 años hay una breve o leve consolidación como de grupos y que muchos niños pues no avanzan al mismo ritmo que otros en cuanto a los niveles de pronto del lenguaje, no solamente de hablar, sino también pues como de comprender el lenguaje, de entender esas bromas, el tema de la autonomía, el tema también de la regulación emocional y que puede persistir la rigidez en la adolescencia pues también. Y que en la adultez el autismo ya sabemos que no desaparece, porque pues el autismo es un trastorno del neurodesarrollo, pero que sí esas manifestaciones cambian y que muchas personas logran una independencia funcional increíble y bueno, empleo, todo. Pero que esa evolución depende de qué? Depende primero del nivel cognitivo. Si tengo un coeficiente intelectual, que ya hemos hablado del coeficiente intelectual, que esté, por ejemplo, en un 6 dentro del rango promedio o similar, suele asociarse con un mejor pronóstico también a nivel pues adaptativo. El pronóstico también depende de factores que pues se interrelacionan entre todos los que les estoy mencionando, pero el lenguaje funcional, es decir, la aparición del lenguaje antes de los 5 años es un indicador positivo. No quiere decir, y acá siempre me hacen la pregunta y que se las voy a responder pues como antes de que de pronto me la hagan, es si una persona no verbal que no hable a los 5 años no puede hablar luego. El ejemplo perfecto son dos personas de las que ya hemos hablado, Steven Wilshire, que es el artista, y Temple Grandin, que ella habló, pues grande, ella ya habló después de los 5 años. Entonces sí, con estimulación se puede, pero que vuelvo a retomar o vuelvo a citar lo que les mencioné hace un rato, lo que es el periodo crítico del neurodesarrollo y el periodo sensible. Si no adquiere una habilidad a una etapa que es crítica, es mucho más difícil o mucho más laborioso poderlo adquirir después. Entonces, el lenguaje funcional, esa aparición pues de lo que es el lenguaje, va a tener un mejor pronóstico si lo hace antes de los 5 años. Eh, Cuando me refiero a lenguaje funcional, me refiero a comunicación funcional, ¿cierto? Que pueda comunicar. Y también depende mucho si la persona fue diagnosticada pronto, porque a más temprana edad pues más intenso puede ser ese apoyo y mejores van a ser los resultados al fin y al cabo de ese proceso de crecimiento. El apoyo familiar, es decir, un entorno que comprenda, un entorno que estimule al niño, es clave para su proceso de neurodesarrollo y también depende qué, depende mucho de las comorbilidades que la persona con autismo tenga. Es decir, eh,
Si la persona que yo diagnostico tiene TDAH, tiene ansiedad, tiene epilepsia, tiene discapacidad intelectual de la que hablamos ahora, van a influir en la evolución. No es lo mismo solo trabajar con el TEA a trabajar con el TEA y trabajar con epilepsia, trabajar con discapacidad intelectual, trabajar con un trastorno, con un autismo sindrómico, es decir, secundario a un síndrome X frágil, por ejemplo. Entonces, el pronóstico es muy variable y que, pues, por eso se habla de un espectro en términos generales, pues que hay un grupo de personas con una muy buena autonomía, que estudian, que trabajan, que forman familia, que tienen, pues, que mantienen relaciones sociales satisfactorias, muchos con diagnóstico de autismo grado uno o pues lo que ya hemos hablado, que ya no se llama Asperger, y que hay otro grupo también de personas que la autonomía es muy parcial. Entonces necesitan un apoyo en algunas áreas, logran tener trabajo, pero les cuesta de pronto un poco más. Y hay otro grupo que ya sería el que ya hemos visto del nivel de apoyo grado 3, donde las afectaciones van a ser mucho más profundas, donde van a tener mayores dificultades a nivel del lenguaje, de la comunicación, mayores desafíos en lo que es la parte de lo cognitivo, de la independencia y que requiere un apoyo significativo en su vida cotidiana. Entonces, el pronóstico positivo acá en resumen es un coeficiente intelectual que esté dentro del rango promedio cerca o superior. El lenguaje y la comunicación, esa parte del buen manejo emocional y familiar, una participación escolar y social, porque es que a veces pasa que de pronto pues también es un tema como eh, se me fue la palabra, de estigmas, esa es la palabra que quiero, de mitos que hay alrededor del neurodesarrollo, donde piensan que entonces porque ya tiene autismo se debe escolarizar. No, al contrario, debe sí haber un cambio, debe haber un cambio también pues como en muchas dinámicas escolares, siempre basándonos en un diseño universal para el aprendizaje, pero la idea no es descolarizar. Entonces, el autismo o la sintomatología del autismo puede mejorar. La evolución depende pues también como de factores individuales, de factores ambientales, de factores de la comprensión, del apoyo que reciba la persona a lo largo de su vida, pero entonces que también es muy importante comprender que mejora a través del tiempo y algo que yo les mencionaba, pues los niveles de apoyo no son camisas de fuerza. Si yo diagnostiqué hoy, por ejemplo, a una persona con autismo que tenga 7 8 años y es nivel 2 con esos apoyos, recuerden la neuroplasticidad, con esos apoyos puede mejorar y puede llegar a ser un nivel uno y completamente funcional. Claro, con las dificultades que viene consigo ser neurodiverso en un mundo neurotípico. Es que el mundo está hecho para personas neurotípicas desafortunadamente. Eh, Apenas el tema de la neurodiversidad se está empezando a estudiar. Cuando digo empezando, nivel, pues neurodiversidad es que hace unas décadas, pero que hay muchos cambios por hacer hoy en día, sobre todo en el tema de la educación. Ya hay muchos países muy adelantados en ese tema, pero si pensamos, y lo voy a hablar pues por mi país, perdón, si yo pienso en mi país, el sistema de escolar está pensado principalmente para personas neurotípicas. Es muy académico, es muy desde tareas, de pronto no está tan pensado como para otros tipos de inteligencia. Ya se ha tenido mucha más conciencia, ya se ha tenido pues como mucho más claridad con eso, pero todavía falta. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo se puede determinar si el déficit atencional del niño es parte del autismo o si corresponde a un, espérense, me perdió la pregunta. Ya, Dani nos dice la pregunta. ¿Cómo se puede determinar si el déficit atencional del niño es parte del autismo o si corresponde a un trastorno de déficit de atención e hiperactividad? Entonces, cuando tal distinguir o como tal distinguir las dos dificultades atencionales, pues cuando ya hay una sospecha, por ejemplo, de un diagnóstico dual, es decir, pues TDAH y autismo, la idea es mirar primero el contexto.
del déficit atencional. Recordemos que en el autismo, esa dificultad en la atención, esa inatención está vinculada a un contexto social o un contexto sensorial. Entonces el niño se desconecta cuando no es un tema de su interés, no es un objeto de su interés, no es alguien de su interés, o cuando es algo complejo, que por ejemplo si hay ruidos, si hay luces, si hay muchos estímulos, y que la atención es hiperfocalizada en lo que les gusta o pasa mucho largo, un largo tiempo centrado en un tema o una actividad concreta. Entonces, claro, es diferente en el TDAH, porque es que el TDAH es incluso la persona con TDAH tiene dificultades hasta en lo que le gusta. ¿Que le gusta ver una serie? Pues tiene dificultades ahí. Que le gusta leer, tiene dificultades en leer. Así le guste, así lo disfrute. Es decir, incluso con tareas que no requieren atención prolongada, tienen dificultades. Incluso en tareas que tienen dificultades, pues que tienen un gusto, que tienen un disfrute. Es decir, el TDAH es en todo contexto. Hay dificultad en esa atención sostenida, es decir, en ese mantenimiento atencional, olvida instrucciones, pierde materiales, actúa sin pensar, que es el tema pues como de la impulsividad, mientras que el tipo de dificultad atencional en el autismo es selectiva, es compartida, es decir, hay dificultades para entender, pero desde el ámbito que no le gusta, que no disfrute, mientras que en el TDAH es completa, es así le guste la tarea, pues va a tener dificultades, es decir, es global, es una dispersión constante, mientras que en el autismo tiene una inatención más situacional, ¿sí? Que pueden compartir el diagnóstico, sí, lo pueden compartir, pero que si los separamos, esas son las diferencias. Entonces, la forma para poder identificar este tema o esas características que les acabo de nombrar es a través de una evaluación neuropsicológica donde se explore esos tipos de atención. ¿Cuáles son los tipos de atención? La atención sostenida, que es la más básica, la atención selectiva, que es la que le sigue en esa pirámide, la atención dividida, y bueno, también hay que evaluar la flexibilidad cognitiva. Entonces, mirar qué tipo de atención está afectada, porque como les digo, puede haber coexistencia, puede haber una comorbilidad entre ambos diagnósticos. De hecho, es muy probable, un 50%, que puedan concomitar, que niños con autismo cumplen los mismos criterios diagnósticos para trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Pero entonces la idea es, para poder establecer un buen cuadro clínico o para poder diferenciarlos, es si yo tengo un niño que solo tiene dificultades situacionales y en lo que le gusta tiene hiperfoco, en lo que le gusta tiene hiperatención, que ya la hemos hablado, pues se confirma solo el autismo, que pues realmente son patrones neuropsicológicos y conductuales que son de pronto diferentes. Sí, bueno, los tipos de atención es sostenida, selectiva, alternante, dividida, eh, porque el tema de la multitarea pues realmente ya no es un término correcto, porque el ser humano no es multitarea, es pues atención dividida. Bueno, vamos entonces a dejar acá. Ya son las 9 y hoy es viernes. Mañana entonces también tendremos nuevamente una clase para que se preparen en la mañana, así como lo hicimos hace 8 días, para que entonces puedan leer, puedan hacer ese taller. Está allí también en el material de estudio que les compartieron también por WhatsApp muy seguramente, para que podamos resolver algunas dudas, terminar el tema y puedan entonces culminar con éxito el diplomado. Muchísimas gracias por estar acá, por la atención prestada. Nos vemos entonces mañana y que descansen mucho. Chao.